en el capítulo número 40 del profeta Isaías y versículo 28, el hermano que estaba dando apertura nos dio la introducción. Él no se dio cuenta, pero gracias, David está por ahí porque nos echó la mano ahí. Él no sabía que de este tema iba a estar hablando en este día, pero bueno, el Espíritu Santo no se equivoca y Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, aún antes de que nosotros le pidamos. Amén. El venir a la iglesia, alguien lo relacionaba, no es semejante como ir a un restaurante que le dan el menú para que uno pida lo que uno quiere. Simplemente el Señor ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad y la palabra del Señor es profética. Amén. Dice en el versículo 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Eso es una pregunta. Esa es una pregunta. Si vamos al contexto, lo voy a dar al contexto del versículo 27, porque dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Y es donde él dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y luego describe un poquito lo que es el Señor y dice: no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Eso es la matemática divina. Amén. En la matemática del mundo, 0 por 0 es 0. Amén. Hablando en sentido secular, pero en la matemática divina dice que al que no tiene nada multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero ahí viene la esperanza, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Quiero hablarle bajo el tema gracia para todas las estaciones de la vida. Así como ve ahí, hay días que estamos bien verdecitos, bien vigorosos, hay días que nos sentimos un poco deprimidos, hay días que estamos más o menos y hay días totalmente nublados, pero mi gracia, dice el Señor, es suficiente. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Yo he clamado muchas veces, lo único que el Señor le dijo es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria al Señor. Oremos todos. Le damos gracias, Padre bueno, en este momento, porque hemos tomado su palabra, Señor, y esta palabra es viva, es eficaz, sabe de lo que tenemos nosotros necesidad. Y también el profeta Isaías dice que así como desciende la lluvia sobre la tierra, la hace germinar, da semilla al sembrador, da semilla al que siembra, da pan también al hambriento, al que come. Oh Padre bueno, así también es su palabra, Señor. Le damos gracias, oh Espíritu Santo, porque usted está en este lugar y ha venido, Señor, para llenar, como dijo el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este no es un día común, este no es algo normal. Usted tiene algo especial, algo grande para cada persona que está debajo de mi voz, aquel que está en este santuario, aquel que está allá afuera. Desde aquí enviamos esta palabra, no mi palabra, sino su palabra, Señor. Escóndanos detrás de la cruz, que no vean nuestra imagen, sino que vean la imagen suya, que no oigan mi palabra, sino la voz del Espíritu Santo obrando y hablando a través de nosotros, Señor. Y le daremos siempre a usted la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y amárrense el cinturón porque especialmente para los que nos visitan por primera vez, normalmente predico unas 2 horas, pero hoy como es por primera vez voy a predicar unas 3, quizás más o menos. Ya se decepcionaron, se les va a ir el gozo. Gracias a Dios. Sí, soy un predicador que soy rápido, hablo rápido, me gusta decir mucho con pocas palabras. Aprecio mucho su tiempo, así como mi tiempo es bien preciado, así yo sé que el tiempo de ustedes es bien preciado también. Y hay muchas cosas que hacer, pero en nuestra agenda diaria, qué bueno que hemos apartado un momento para escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, y siempre no voy a tomar mucho tiempo en introducción, nos vamos a ir de una vez a lo que el Señor nos dice acá. Está el profeta Isaías hablándole obviamente al pueblo de Israel, y él sabía todo el castigo que venía a causa de la desobediencia. Y bueno, desde el principio de este libro, él comienza con todo ese castigo que Dios podía traer a causa de la desobediencia. Pero en medio de todo eso, hay cosas que siempre me gusta mencionarla, porque el profeta Isaías habla al principio que en el año que murió el rey Usías, amén, esa era la confusión que había en aquel momento en el pueblo de Israel. Un rey que había sido justo, un rey que había hecho prosperar a la nación. En ese año que muere ese rey, había luto en la nación, pero el profeta Isaías hizo lo que toda persona, todo hombre y mujer de Dios debe de hacer. En ese año dice la Biblia que él vio al Señor sentado en un trono. Él se fue para el templo. Quiero decirle en este día que cuando los días andan nublados, cuando hay luto en nuestra vida, cuando no le hallamos salida, lo bueno que podemos hacer es acercarnos a la casa del Señor. Me acuerdo una vez que dijo un hermano, estoy bastante mal de salud, a lo mejor no voy a ir al culto este día, pero luego se puso a pensar, si me quedo aquí en la casa voy a seguir enfermo, si me voy para el culto tengo un chance de que el Señor me pueda sanar. Y a como pudo se fue para la iglesia ese día. Al regreso venía cantando de gozo porque Dios lo había sanado, Dios lo había libertado, gloria al Señor. Y eso fue lo que hizo el profeta Isaías. Y cuando vemos acá, él comienza a describir lo que es el Señor, y él dice, ustedes se les ha olvidado. Y cuando veamos nosotros esos momentos en nuestra vida, este texto es bien favorito, ha sido favorito para mí y para mucha gente. Cuando vemos esos días nosotros que no le hallamos salida, ahorita, aunque no les guste, y mucha gente dice, el pastor habla de política detrás del púlpito, hay que hablar de lo que está pasando en este momento y advertir al pueblo del Señor lo que puede venir en esta nación. Hay que ser honesto, hay una gran confusión, hay una agenda diabólica que va para la Casa Blanca, le guste o no le guste, se van a aprobar y se están aprobando leyes que van en contra de la palabra del Señor. Ya lo hemos dicho antes, lo vamos a repetir. No soy republicano, no soy demócrata, no soy independiente, soy un hijo de Dios. Mi esperanza está en el Señor, pero no vamos a aprobar gente que va en contra de la palabra del Señor. Y esa es la agenda que está en este momento
dirigiéndose hacia la Casa Blanca. Y como decíamos anteriormente, va Acab y Jezabel de la mano hacia el trono. Pero en estos momentos de confusión, Dios puede levantar hombres como Elías, que se paren en la brecha y que prediquen la verdad tal como el Señor lo especifica en su palabra. ¿Cuántos lo adoran en este día? Gloria al Señor. A lo mejor no era eso lo que venía a escuchar, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hay que prepararse, hay que estar preparado. Tengo malas noticias para la gente que ya se acomodó a estar viendo los cultos en línea. Hay malas noticias. Todo eso está siendo limitado. Hay predicaciones que me las bajan de Facebook. Ya la plataforma de Twitter ya no deja pasar esos mensajes que tienen que ver con proclamar el evangelio. Ya hay muchas aplicaciones que las están bajando porque no quieren que ese mensaje se predique. Viene la persecución, viene las limitaciones. Eso viene porque todo esto se tiene que cumplir. Cuando dijo el Señor que los últimos días iban a ser como los días de Noé, como los días de Lot, la violencia la estamos viendo aquí a nuestro alrededor, la inmoralidad la estamos viendo aquí a nuestro alrededor. Pero cuando veamos todas estas cosas, alégrese pueblo de Dios, porque la trompeta está a punto de sonar y saldremos como becerros de la manada al encuentro con el Señor. Parece que no me escuchó. No se alegre usted. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Esa debe de ser nuestra alegría y nuestra intercesión por aquellos que aún no han conocido al Señor. Y dice el profeta Isaías, en medio de toda esa confusión que estaba pasando, él sabía todo lo que, hablando así políticamente, se estaba dando en la nación de Israel. Ya había sido llevado cautivo una parte, lo que era el reino del norte en Israel. Ya todo estaba dividido, así como está dividido este país. Dios los quería unidos, las 12 tribus, pero ya se habían ido 10 para un lado, 2 para el otro lado. Una parte habían sido llevados cautivos y Isaías sabía que algo grande venía. Pero en medio de toda esta confusión, ahí viene también la promesa. Y él les dice, ustedes no han sabido, o es que se les ha olvidado. Yo quiero hacerle un recuerdo a aquella persona, porque hay gente todo el tiempo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que nos toca a veces llevar cargas pesadas, como que ya no podemos más. Amén. Y uno se pone a pensar, ¿cuánto más será que el Señor va a poner? Nos llegamos una petición de oración hace un par de semanas de una persona que estaba pasando una gran necesidad, pero de repente vino, como decimos nosotros, como un break, un poquito, y ya esa situación se soluciona. Pero como que eran las olas del mar, que uno brinca y se tira una, cuando viene otra más detrás, cuando otra más detrás que se acercaba. Y me acuerdo de lo que dijo el profeta Elías cuando le tocó orar por el hijo de aquella viuda. Y Dios le dice al Señor, Señor, aún a la viuda vas a afligir, así como en los tiempos de Elías. Como uno dice, eso no es posible, tiene que haber algo más diferente. Pero me acuerdo siempre del poder que hay en la oración. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Esa es la promesa para los hijos de Dios. David dijo, fui joven, he llegado a viejo, pero algo que he experimentado, se lo voy a parafrasear: yo fui joven, he envejecido ya, pero he visto una cosa que nunca he visto: un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Alabado sea Dios. Gracias a Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y le voy a contar una historia como introducción.
Me acuerdo que estaba recién llegado yo aquí al área de Charlotte y conseguí trabajo y empecé a trabajar y como a las 2 semanas me fui a trabajar y era un lunes y no sé, por algunas circunstancias no llevé almuerzo. Entonces, y estaba trabajando ya a las 8, a las 9 de la mañana. Y yo me acordaba, pero el problema no era que solo que no andaba almuerzo, sino que también olvidé la cartera y no andaba dinero, pero ni un centavo conmigo. Entonces, y estaba yo y como allí los días de trabajo son algo largos, allí de 12 horas, 13 horas al día. Y dije yo, bueno, no solo de pan vive el hombre. Entonces, pero mientras estaba ahí, veía unos pajaritos bien contentos jugando ahí en los árboles. Y me acuerdo lo que dice la Biblia, que aún los pajaritos no siembran y Dios siempre los alimenta. Bueno, dije yo, si no me alimenta, pero al menos que me dé el esfuerzo, como dice el profeta Isaías, para que pueda llegar a la casa en la tarde. Cuando de repente la llamada por el radio y me dicen, y como no quería buscar dinero prestado porque me daba pena, la impresión que iba a dar se bebió todo el cheque, se bebió el cheque el fin de semana, está hablando de más de 20 años atrás. Y entonces, si no quería decir nada, cuando la llamada por el radio y me dice, que si andaba al lunch, algo así, preguntando al lunch, y le digo, sí, no me acuerdo cómo exactamente fue la pregunta, pero en caso que me dijeron, no vayas a salir a buscar lunch porque hay alguien que nos va a traer almuerzo hoy este día, algo que nunca pasaba ahí. Y me llaman, hey, el lunch ya está aquí, me dice, puedes venir a recogerlo. Un pollo completo para cada uno de los trabajadores. No está hablando de una orden de comida, sino un pollo entero, como con 3 libras de papas fritas, como comida para 4 personas, para cada uno de nosotros. Y yo me pongo a pensar, es una realidad. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, amén. Y si muchas veces no vemos todavía el final de ese túnel, muchas veces es porque Dios no va a cambiar las circunstancias, sino que está esperando que nosotros cambiemos, amén. Tal vez no es exactamente el propósito de Dios de cambiar las circunstancias, sino que Él está esperando que nosotros cambiemos, que nosotros veamos la vida desde otro punto de vista y no aprendamos o no nos conformemos a depender del gobierno, de la familia, de este o de otro. Aprendamos a depender totalmente del Señor. Entonces Dios nos puede dar una lección muy grande, y eso es lo que dice el profeta Isaías. A ustedes, ¿será que se les ha olvidado? Se lo voy a parafrasear lo que este escritor dice aquí. ¿No han sabido ustedes? ¿No han oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay nadie que lo alcance. Él está diciendo, el Dios eterno, amén, el Dios eterno, la palabra original es el Elohim, el Dios eterno. De ese está hablando, del que tiene cuidado de nosotros. Me recuerda del pasaje en San Juan, cuando andaban los discípulos decepcionados porque ya el Señor había sido ya crucificado, y que como que todos los sueños se les habían ido, se les habían caído de las manos, todo lo que ellos pensaban, y dijeron, nos vamos a ir otra vez a nuestros trabajos que tenían antes, y se fueron a pescar. Cuando andaban allá, se les aparece el Señor y les dice, les pregunta si han agarrado algo. Ellos dijeron que no habían encontrado nada, y es cuando el Señor les dice, tiren la red hacia la derecha. Y la tiraron hacia la derecha y no la podían sacar.
a causa de la gran cantidad de peces que traían en aquella red, sacándola hacia afuera. Donde lo quiero llevar es que es la misma palabra que usó el profeta acá, con la que ellos relacionaron. Cuando salen afuera, comienzan a contar todos los peces que habían sacado y le salieron 153, exactamente 153, y ese número es equivalente a la palabra Elohim. Cuando ellos dijeron 153, ellos entendieron que no solo era el Hijo de Dios, sino que también era el Dios eterno que tiene cuidado de nosotros. Alabado sea Dios. Y Él les dice, Él es nuestro Dios, Él es Jehová. Ese se identifica como el uno, que no hay otro, aquel que no tiene principio de día, sino tiene final. Todo lo que Dios ha sido desde la eternidad, lo es hoy y lo será mañana. Nosotros cambiamos de opinión, nosotros cambiamos de parecer, nosotros cambiamos de edad, nosotros nos cansamos. En cambio, el Dios que yo he conocido y espero que sea el Dios de todos ustedes, ese no se cansa con fatiga, ese no se duerme, ese no se va de vacaciones. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él es el mismo, Él es el alfa y la omega, Él es el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Alabado sea su nombre. Ese es el que le puede traer gracia para todas las estaciones en la vida. Hay estaciones bien verdecitas, buenas, donde todo está bien. Y como dice en el lenguaje puertorriqueño, que la nevera está llena de pollo frisado. Está llena la nevera de comida frisada y todo está bien, y hay empleo y hay de todo. Pero hay momentos que todo se termina como se le terminó el agua y el pan a Agar allá en el desierto. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, y su gracia es suficiente para cada estación. Le voy a dar 3 puntos muy importantes acá. Tenemos gracia, según dice el profeta acá, que los jóvenes flaquean y se caen, los muchachos se fatigan y se cansan, pero aquí dice que correrán y no se cansarán, caminarán y tampoco se fatigarán. Tenemos gracia nosotros para caminar. Amén. Porque hay momentos que nosotros realmente, hay veces que uno va a las carreras, y veces que uno, espiritualmente hablando, hay veces que nos sentimos, como dijo el rey David, el que me hace andar en las alturas. Amén. Que nadie nos detiene, que vamos, como decimos nosotros, con todo, que nadie nos para. Pero esa misma persona hay veces que anda bastante en nuestro ánimo, bastante abajo. Pero yo tengo buenas noticias para esa persona, que aunque sea cansada, va caminando. No se desanime, siga caminando. Las cargas de la vida muchas veces son como que uno siente como que es demasiado para nosotros. Pero acuérdese de 2 cosas. Una, que Dios no le pondrá una carga que usted no puede llevar. Él sabe exactamente lo que nosotros podemos llevar. Otra cosa que debemos entender es que para los que aman a Dios, todas las cosas obrará para bien. En el momento posiblemente no lo entendemos. José no podía entender por qué sus mismos hermanos lo pusieron en la cisterna, por qué sus mismos hermanos lo vendieron para la casa de Faraón, por qué lo echaron en la cárcel. Él no podía entender. Pero cuando llegan sus hermanos, los hermanos posiblemente esperaban una venganza, pero él les dice: entiendan esto, que lo que el diablo quiso para mal, Dios le puede dar vuelta. El salmo dice: tú has cambiado mi lamento en baile. Alabado sea Dios. Eso es lo que es capaz de hacer nuestro Señor Jesucristo, independientemente de cómo esté su ánimo,
de cómo vea de oscura la vida alrededor, quiero decirle en este día que Dios promete levantarlo. No se lo digo yo, lo dice el Señor. El Salmo dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de la basura. Él no nos dejará postrados a nosotros. Hay promesas eternas para nuestra vida. Gracias a Dios. Me imagino que los discípulos se decepcionaron cuando vieron sus sueños ya frustrados, que todo había terminado. Pero allá aparece el Señor dándole gracia nuevamente y les dice: yo les voy a enviar un poder sobrenatural, un poder sobrenatural que ustedes no han conocido, y cuando esto venga me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la gente se levantaba queriéndolos detener, a punto que buscaron consejo de un hombre llamado Gamaliel, un doctor en la ley allá en Israel, y él les dice: se han levantado muchos y han levantado grupos y hayan quedado frustrados, pero yo les quiero decir, les dice él, que si esto es de Dios no lo van a poder detener. Los discípulos iban con aquel poder sobrenatural porque tenían una esperanza que el enemigo se podía levantar como río, pero el Espíritu del Señor iba a levantar bandera. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Mucha gente comienza a convertirse. Ellos, aunque fueran despacio, con un poco de duda, con un poco de cansancio, pero la gracia del Señor es suficiente para hacernos a nosotros caminar. Amén. La gracia de Dios es capaz también para ayudarnos a correr. Aquí dice que correrán y no se cansarán. Amén. Correrán y no se cansarán, caminarán y tampoco se fatigarán. Gracias a Dios. Esto a nosotros nos recuerda también que la vida del cristiano está comparada con una carrera. Y los que van a correr en las carreras profesionales no se escogen ellos solos, sino que hubo alguien que los eligió para que corrieran en ese estadio. Y yo me pongo a pensar realmente que yo estoy en esta carrera porque alguien me escogió según su beneplácito, dice Pablo a los Efesios. El Señor me escogió, y precisamente eso era lo que me daba ese second wind del viernes, ese viento segundo, cuando estaba que me sentía bastante como cansado, como me sentía como desanimado en la mañana, y me pongo a pensar y digo yo: ¿y por qué será que todo esto está pasando? No solo me acuerdo del Salmo 3, sino que me acuerdo acá lo que dice el profeta Isaías. Ya se te olvidó que el Dios eterno, aquel que te llamó precisamente el viernes, estaba cumpliendo ya 21 años de que el Señor me salvó por su gracia, que Él me quitó la venda de los ojos y me salvó y escribió mi nombre en el libro de la vida. Y eso me dio la esperanza que si estoy en esta carrera, no fue porque yo lo elegí, sino porque el Señor me vio y vio mi condición, y Él me levantó, puso mis pies sobre peña, y ahora una alabanza nueva, un cántico nuevo, y por eso es que lo adoro. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. La Biblia dice que no es del que corre, no es del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. A veces me pongo a pensar que a veces yo veo allí en el bloque, en el cul-de-sac donde nosotros vivimos, allá han habido muertos, allá han habido divorcios, allá han habido tantos fracasos, y nosotros llevamos viviendo ahí ya desde el 2008, y gracias a Dios el Señor nos ha preservado a nosotros de todo ese grupito que está ahí. Se pone a pensar usted: ¿por qué sería que el Señor lo salvó a usted y no al vecino? ¿Por qué sería que el Señor lo llamó hasta al ministerio y no al otro? Es porque Dios puso esa gracia sobre su vida para que seamos de bendición para muchos.
No solo que seamos bendecidos, sino que seamos de bendición. A los discípulos les puso algo claro. Y la semana pasada que les decía que el eslogan de este año va a ser, ¿ya les olvidó cómo era? Para que seamos uno. Amén. Aquí en esta iglesia somos uno, un equipo. Amén. Trabajamos en equipo. Y si alguno los va a usar el Señor allá, otros aquí, allá está uno en la puerta, que casi nadie lo ve aquí nunca. Uno. Amén. Trabajando siempre para ese mismo patrón, para el Señor, con el propósito de alcanzar gente para Cristo, para exaltar al Señor. Amén. Aquí no exaltamos un pastor, un concilio, el nombre de la iglesia, una denominación. Aquí predicamos a Cristo, como dijo Pablo, y a ese crucificado, aquel que dio su vida por nosotros. Dios les dijo a los discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a todos ustedes. Amén. Hay que entender eso. Luego, aquí como tercer punto quiero darle que el Señor nos va a dar a nosotros gracia para que podamos también volar en las alturas. Amén. Y que podamos agarrar esa fuerza de volar en las alturas, no solo en un sentido espiritual, sino para que vuelen a fin de año fuera del país a predicar. Hay que ir a India, hay que ir a Turquía y hay que ir ahí. Y hay que ir a Israel, amén. Y si nos invita Paolo, vamos a ir a California también. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos va a dar también gracia que nos ayudarán a volar. Amén. Un pastor estaba predicando una vez y él les dijo: ¿cuántos creen que esta iglesia puede caminar más rápido? Y todos levantaron la mano con gritos diciendo amén. ¿Y cuántos creen? Dice que puede correr. Más levantaron la mano. Y algunos creen que puede volar. Y hasta se pararon con las dos manos levantadas. Y dice él: bueno, para que vuele, dice, se va a necesitar dinero, dijo él. Y hubo un silencio. Cuando por allá se escuchó una vez y le dice un hermano: mejor que camine, pastor, le vamos bien así caminando. Amén. Gloria al Señor. Pero la gracia del Señor es tan grande que a nosotros nos va a dar esa fuerza, como los que está hablando ya al final de este capítulo, cuando dice: caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. I appreciate the introduction too. Gracias por la introducción, hermano David. Amén. Levantarán las alas como las águilas. Amén. No le voy a dar mucho acerca de esto. Este es otro mensaje separado acerca de las águilas. Amén. Las águilas tienen muchas características, y una de ellas no la tenía anotada acá, pero las águilas no comen animales muertos, no comen comida de un día antes. Esa gente siempre está comiendo, esos pájaros siempre están comiendo comida fresca. Y ellos dicen: oh, hoy voy a comer salmón. Ahí van para el lago, agarrar un salmón. Amén. Usted ve los sopes comiendo guasalos y raccoons que han matado los carros allá afuera. El águila no lo ve de esa forma. Y por eso el Señor nos compara a nosotros como las águilas. Amén. Comida fresca todos los días. Amén. Siempre hay una palabra fresca para nuestra vida. Amén. Que no nos conformemos con las cosas, con leftovers. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Amén. Y el águila, cuando ve esa tormenta que se avecina, lo que hace es levantarse por encima de la tormenta. Gloria al Señor. Va hacia arriba y él se mantiene cerca del sol. Su fuerza es un ave que es capaz de cargar hasta 20 kilos, pueden ser como unas 50 libras más o menos, es lo que tiene capacidad de levantar. Y él no pelea con las presas
en la tierra, por decirlo así. Cuando Él levanta una serpiente, una culebra, cualquier cosa, Él se remonta a las alturas donde los otros animales no pueden respirar. Allá son vulnerables y Él puede hacer todo lo que desea hacer con esa persona y con ese animal, con esa presa. Y por eso es que el Señor dice que vamos a levantar, o que debemos levantar las alas como las águilas y volar por encima de la tormenta. Cuando vienen los enemigos detrás de Él, Él comienza a volar hacia el sol, viendo al sol, porque tiene, si algunos han estudiado, es el única ave que tiene dos pupilas, como que tuviera cuatro ojos, y él va dirigido hacia el sol y nadie más puede ver porque se enluza, pero él va viendo hacia el sol. Amén, alabado sea Dios. Y eso debe de ser también la vida del cristiano. El cristiano tiene también dos sets de ojos, tiene cuatro en total: los ojos físicos y los ojos espirituales. Con los ojos espirituales podemos ver mucho más allá también. La Biblia dice que Moisés, cuando caminaba por el desierto, se movía como viendo al invisible, porque no tenía la mirada puesto aquí en lo terreno. Él ya veía Canaán, él ya veía la tierra prometida. El Hijo de Dios tiene también que tener la mirada puesta hacia arriba. La Biblia dice: puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde debe estar puesta nuestra mirada. Gloria al Señor. Las tormentas van a llegar, es parte de la vida, y a unos le van a llegar de una forma, a otros de otra forma, porque no todos somos procesados de la misma forma. Dios nos tiene lástima. Dios sabe cuánto es lo que podemos soportar, y a veces dice: este soporta otro poquito más, y como que uno dice: si ya llevo tiempo en este horno, ya como que ya no da más, y viene el Señor y aguanta otro poquito. Amén, porque este lo voy a usar en otro lado. Y yo me acuerdo que trabajé en una factoría donde se hacían partes para armas de fuego allá en el año 91, 92, y le poníamos cierta temperatura a los hornos. Para las calibre 45 llevaban una temperatura, las 9 milímetros otra temperatura, pero se hacían unas piezas para la M60, esas llevaban el doble de calor, porque iban a ser preparadas para la guerra de largo calibre. Amén. Y muchas veces nosotros pasamos por esa temperatura fuerte porque Dios lo quiere usar a un nivel más fuerte. De Pablo dijo: este es instrumento escogido para llevar mi nombre ante reyes, ante gente de poder. Y por eso fue que el proceso de él fue mucho más fuerte que los demás, porque Dios tenía una agenda preparada. Quiero darle esperanza en esta tarde, darle una palabra de consuelo, de ánimo. No crea que todo eso que se está pasando, el desierto, es necesario en la vida de la persona. Allá aprendemos nosotros a depender totalmente del Señor. Gloria a Dios. Pero mientras vamos pasando por ese proceso, acordémonos que la gracia del Señor es suficiente para cada estación y ánimo en nuestra vida. Ya aquí voy a ir cerrando. Me acuerdo cuando dice, un pastor contaba que venía manejando del norte hacia la Florida. Les conté hace un tiempo, estábamos hablando acerca de cómo las tormentas se levantan en la vida. Y él iba, dice, a predicar a la Florida viniendo de Virginia. Iba por la 95 Sur, ya los que conocen aquí en Estados Unidos. Y estaba nevando y la muchacha iba manejando. Y él dice que le decía a la muchacha: ¿puedes ver? Sí, puedo ver. Seguí manejando y gente se salía, otros debajo de los puentes, otros en las áreas de descanso, y él le volvía a preguntar: hija, ¿todavía puedes ver? Sí, le dice, puedo ver. Sigue entonces, despacio, dice, pero ahí va la muchacha. Cuando pasaron todo esto aquí nevando, entrando ya a Georgia, que ya ven el sol, le dice: hija, ¿puedes ver bien? Sí, claro, puedo ver bien, no ves el sol. Ok, le dice, pull over, salite ahora, le dice, y le dice él,
¿Y por qué? Ahora que está bonito ya para manejar, ¿quieres que me salga? Ahora te quiero dar una lección. Le dice, mirá, le dice, los que se parquearon en la tormenta, allá están todavía, le dice, como dicen aquí, estoqueados en la tormenta. Pero yo te decía a ti, le dice, que siguieras caminando. Y eso es lo que lo quiere decir en esta tarde a usted también. A veces la carga se pone pesada. A veces sentimos que ya no podemos. Yo he estado en esos zapatos antes. Que uno dice, ¿cuánto más será que el Señor me va a poner? Siga caminando, porque el Dios que lo llamó es poderoso y no lo dejará caído en el camino. Gloria al Señor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo sacó al desierto para dejarlo morir. Aún dice, nunca les faltó la comida, aún la ropa crecía con ellos, la ropa nunca se les terminó. Y esa es la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Les voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor, y me ayudas, Paolo, por favor. Y vamos a ir cerrando porque independientemente de cómo esté su vida, su situación, lo que esté pasando, Dios es bueno y la gracia de Dios es algo inmerecido que el Señor nos ha dado a nosotros y es capaz para cualquier situación y cualquier circunstancia en nuestra vida. Y Él nos ama y nos puede dar fuerza nueva en este día. Gloria al Señor. Queremos agradecer a la audiencia de Facebook. Agradecemos a todos ellos. Les damos las gracias y ya saben dónde encontrarnos. Si necesitan oración, nos pueden buscar por el internet y estamos dispuestos para ayudarles en todo lo que sea posible. Amén. Gloria al Señor. Y los que estamos aquí en este santuario, ya no sé lo que usted esté pasando, pero el Señor lo sabe. Y ese Dios que nos ha sacado antes es lo que dice el profeta Isaías. Ya se les olvidó quién es el Dios. Ya se les olvidó lo que ha hecho en el pasado. Traigamos a memoria lo que el Señor ha hecho en el pasado y acordémonos que Él lo puede hacer otra vez en este día. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Hay alguna persona que desee pasar aquí al altar? Solo a decirle al Señor, aquí estoy. Toma este montón de pedazos y ponlo juntos. Mi gracia es suficiente, dice el Señor. Oh Espíritu Santo, en este día, Señor, hemos llegado a un buen lugar, oh Padre Santo. No tenga pena, venga aquí al altar si desea. Alabado sea el nombre del Señor. Él es capaz de cambiar cualquier circunstancia de su vida, sin importar cómo se llame y qué tan grande vea esa situación. Dios puede estar preparando algo. Posiblemente Dios ha levantado los enemigos en contra de usted. Acuérdese que si no hubiera habido un ejército madianita, no se hablara tanto de Gedeón. Si no hubiera habido un mar rojo, no se hablara tanto de Moisés. Si no hubiera habido un Goliat, no se hablara tanto del rey David. Posiblemente todas esas circunstancias se están pasando porque Dios quiere exaltarlo. Oh Padre eterno, te adoramos, Señor. Si necesita oración por algo y no quiere pasar aquí adelante, puede levantar su mano y lo llevamos en oración. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Amén. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Aleluya, sí, Señor.